Buen día, amigos. Bienvenidos a este espacio de reflexión histórica. Y porque la historia es necesidad de todos, la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Y es ahora cuando recordamos una fecha, pues, relevante en términos del personaje del que nos habla. El 19 de octubre de 1970, a los 75 años, murió el general Lázaro Cárdenas del Río. Como todos sabemos, presidente de la República entre 1934 y 1940. Y quizás hasta ahí hay cierto consenso. La figura del general Cárdenas es sumamente importante para el siglo XX mexicano, como lo es quizás, o lo es fundamentalmente Benito Juárez en el siglo XIX. Es el general Cárdenas el gran gestor de enormes transformaciones que vivió México durante su gobierno, principalmente entre los años 1935 y 1938, y que implicaron pues la llamada educación socialista, el impulso a los derechos laborales, el reparto agrario masivo y por supuesto la expropiación petrolera. Transformaciones que, dichas así, pues parecieran un listado muy mínimo, pero fueron rotundas para la realidad mexicana. La educación socialista, más allá de su término, un término que de pronto espantó a ciertas conciencias y que hoy día todavía alarma a algunos, pues básicamente fue el acceso a la educación de las grandes masas populares, un propósito revolucionario desde la Constitución del 17 e incluso antes, por ejemplo, con la política educativa de Salvador Alvarado en Yucatán. En términos del impulso a los derechos laborales, bueno, la década de los 20 y de los 30 son las grandes décadas del sindicalismo, un sindicalismo combativo, independiente, crítico, y que fundamentalmente se construyó a partir de buscar la realización de los intereses de las masas trabajadoras de este país. Y que el gobierno del general Cárdenas apoyó desde el entendido de que los derechos laborales eran parte del marco constitucional que la revolución había generado. En lo que toca al reparto agrario, pues estamos hablando de una realidad o una política que transformó la realidad de miles de campesinos, que los hizo ya, en este sentido, propietarios, satisfaciéndose así una demanda fundamental de la revolución, pero también uno de los derechos, una de las garantías individuales más importantes, es decir, tener una propiedad, lo cual durante el porfiriato, por ejemplo, que hoy los liberales siguen reivindicando y celebrando, pues no fue así. Y la expropiación petrolera, un acto fundamental para la recuperación de lo que hoy llamamos la soberanía energética, y que en su momento fue fundamental, el único país que en su momento enfrentó a los grandes capitales internacionales del petróleo en este caso, y particularmente a la familia Rockefeller y otras empresas, un país que, como México, que en ese momento no representaba gran cosa, pero que a partir de la inspiración y el impulso de su revolución, pues lleva a cabo esta proeza. Entonces las transformaciones operadas en este gobierno son relevantes. Y es por tanto meritorio recordar la figura del general Cárdenas, no por el individuo, sin duda. El general Cárdenas fue un representante de un proceso, de un momento, la última etapa fundamental de la revolución, la etapa que fue síntesis de la Revolución Mexicana en lo que a la realización de su programa se refiere. Sin embargo, el hablar del general Cárdenas, hablar del cardenismo, hablar de todas estas políticas, suena conflictivo para algunos. Para algunos es priismo, para otros es populismo, y bueno, una sarta de cosas en las cuales puede uno confundirse y al final no entender el verdadero carácter de lo que se está hablando. Cuando decimos que el cardenismo es síntesis de la revolución, pues es eso.
Es decir, la revolución inició con un programa histórico que fue el programa del Partido Liberal Mexicano, se fue consolidando con luchas, con planteamientos, con enfrentamientos y con otros programas como el Plan de San Luis, el Plan de Ayala. Ahí se fue conformando el ideario de la revolución, el ideario político que, sostenido en la lucha revolucionaria de distintas facciones, de distintos liderazgos, pues acabó cristalizándose en la Constitución del 17. Constitución del 17 que al final fue el marco que dio base e inspiración a los distintos gobiernos de las décadas de los 20 y 30. Precisamente para definir si esos distintos gobiernos de Álvaro Obregón a Cárdenas fueron revolucionarios o no, pues la Constitución nos sirve. En la medida en que cada uno de esos gobiernos impulsó el programa revolucionario inscrito en la Constitución del 17, pues en esa medida podemos darles un carácter. Así encontramos que, pese a muchos aspectos de coyuntura política, pues los gobiernos de Obregón, Calles y Cárdenas son de un carácter revolucionario evidente, mientras que los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio o Abelardo L. Rodríguez pues son más bien conservadores. En el ámbito revolucionario también habría que reconocer el gobierno interino de Emilio Portes Gil. Entonces, al final, ese cardenismo, ese gobierno cardenista, lo que hizo fue echar a andar, a través de políticas de Estado y políticas públicas, ese marco constitucional, ese marco de demandas que eran el marco o el programa revolucionario al final del día. Sin embargo, para algunos es fácil desdeñar al cardenismo, porque se dice, no, bueno, el cardenismo es el origen del PRI. Esto es falso, y quien lo sostenga tiene o intereses políticos en el sentido priista, o hace alarde de una enorme ignorancia. Si el PRI nace en el 46 y su primer presidente es Miguel Alemán, y las políticas de este gobierno fueron en contra de lo que se impuso en el cardenismo, entonces es difícil conectar al priismo con el cardenismo. Si consideramos que el priismo viene de una transformación política impulsada desde el gobierno de Ávila Camacho para quitarle carácter al Partido de la Revolución Mexicana, para moderarlo, hacerlo más liberal, introduciendo cuadros y sectores medios dentro del partido, entonces el PRI y el Partido de la Revolución Mexicana, partido nacido durante el cardenismo, pues son distintos. Entonces no hay punto de comparación. ¿Quién construyó estas supuestas verdades históricas y estas supuestas correlaciones históricas? Por un lado, el PRI mismo, el régimen autoritario. ¿Para qué? Pues para ganar legitimidad, abrogándose la tradición revolucionaria. Pero también las izquierdas socialistas de los años 60, 70, también contribuyeron a esta construcción discursiva de que el cardenismo fue la cuna del PRI o una de las cunas del PRI. Porque las izquierdas socialistas pues nunca entendieron bien a bien el fenómeno de la Revolución Mexicana, nunca entendieron bien a bien el peso, la importancia para la realidad política de este país y para la historia política de este país de lo que significaba el nacionalismo revolucionario, y desde su marxismo muy doctrinario, muy dogmático, pues simplemente al desdeñar a la Revolución Mexicana, pues no se entiende el cardenismo y se dice, sí, no recuperamos la revolución, no recuperamos el cardenismo porque es la cuna del PRI. En dado caso recuperamos, por ejemplo, a los rebeldes, a los derrotados, a Zapata, a Villa, ¿no? Pero al final era no entender la base desde la que se partía en este país, que era la Revolución Mexicana. Y es gracioso porque al ver otras revoluciones sucedidas en América Latina, como la cubana, como la chilena, la nicaragüense, la guatemalteca, etc., pues uno observa que el programa de esas revoluciones es el programa de la Revolución Mexicana. Reforma agraria, reforma educativa, nacionalización de recursos naturales y energéticos, etcétera, etcétera.
No hay gran diferencia. Es otra vez el programa nacionalista revolucionario, pero como es impulsado por marxistas, entonces es revolución socialista. Bueno, arreglos discursivos y enajenaciones también. Es decir, la sociedad mexicana ha caído en enajenaciones del autoritarismo, que se abrogó una tradición que no le pertenece, es decir, la tradición revolucionaria, y enajenaciones de la izquierda que, al no entender la Revolución Mexicana, ampararse en sus dogmatismos marxistas, pues decide tomar otras revoluciones que, teniendo el mismo programa, las asume como socialistas. Bueno, y hoy día es difícil entonces entender el peso, la importancia de esta figura llamada Lázaro Cárdenas del Río y el momento histórico que le tocó encabezar y representar. ¿Cuánto tiempo seguiremos bajo estas enajenaciones propias del autoritarismo, propias de los dogmatismos marxistas de hace ya bastantes años? Pues en la medida en que estudiemos la Revolución Mexicana, en la medida en que estudiemos el cardenismo, en la medida en que dimensionemos la figura y el liderazgo del general Cárdenas del Río. ¿Qué tanto podemos obtener como sociedad en este presente convulso que vive México recuperando eso? Yo creo que mucho. Porque hoy lo que priva es el llamado neoliberalismo, que al final del día es la agenda política, ideológica, económica, del liberalismo de siempre, del liberalismo decimonónico traído a las necesidades de los grandes emporios económicos de la actualidad y a las necesidades de los grupos económicos y políticos liberales, empresariales de este país. Y entonces, ¿de qué nos va a entender la Revolución Mexicana? Yo creo que mucho. Si entendemos la Revolución Mexicana, entendemos un elemento. La Revolución Mexicana tuvo un propósito de inclusión y tuvo un propósito de fortalecer al Estado para hacer realidad esa inclusión. ¿Qué tanto lograríamos hoy día echando a andar precisamente eso? Un Estado que asumiera su responsabilidad frente a la inclusión de la sociedad en un marco de derechos. Yo creo que mucho. Yo creo que mucho, y en ese sentido la historia sería sumamente importante y útil. Pero bueno, quede ahí esta reflexión, queden ahí estos elementos, y por eso decimos, porque la historia es una necesidad de todos, y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Amigos, nos vemos la siguiente. Muchas gracias.